que lo podamos determinar a través del eco para reclasificar a los pacientes que eran de intermedio o de bajo riesgo como pacientes de alto riesgo de stroke. Después podríamos hacer, como decíamos, o debemos hacer también el análisis del grado de obstrucción hemodinámica. Esto también tiene algunas controversias, pero en sí lo que deberíamos hacer a la hora de informar el grado de obstrucción hemodinámica es mirar una serie de parámetros. Habitualmente usamos la velocidad pico sistólica, que es muy útil en la gran mayoría de los casos, pero está bueno también tener en cuenta otros criterios, tanto a la hora de informar como de ver el informe, como son la velocidad de fin de diástole, los índices carotídeos, entre otras cosas más. Esto de una manera más simple, clásicamente lo que usamos es los criterios que vienen ya desde hace varios años, en donde en base a la velocidad pico sistólico, con dos puntos de corte de 125 y 230, determinamos si una obstrucción es hemodinámicamente significativa, cuando ya tiene más del 50% de obstrucción, o si es severa, cuando ya tiene más del 70% de obstrucción. Esto un poco se queda corto, por así decirlo, en algunos casos, e incluso no pareciera haber un consenso tiene bastante variabilidad, y no pareciera haber un consenso unificado entre todos los centros. Se hicieron algunos relevamientos en el 2011 y este año también, sobre qué criterios usan los distintos centros que están acreditados por el instituto que acredita justamente a los centros para realizar ecografía, a ver si todos usan los mismos criterios, y la verdad es que menos de la mitad usan los mismos criterios, y a tal punto de que, haciendo un análisis de todos los centros y los distintos criterios y protocolos que tienen, resultaba que había más de 60 combinaciones de lo que sería velocidad pico para un determinado grado de estenosis. Puesto de una manera un poco más gráfica, ellos ponen este esquema en donde muestra cómo para un determinado rango de velocidad pico sistólica, como sería el de 200 a 300, en distintos centros podrían se los clasificaba las estenosis como más del 50 o otros más del 80. Había un rango muy amplio, es decir, para una misma velocidad pico sistólica, algunos centros lo categorizarían como más del 50% y otros como una lesión severa, de más del 80%. Si a esto le sumamos que además la velocidad pico de por sí tiene algunas limitaciones, la velocidad pico aumenta conforme va aumentando el grado de obstrucción, es decir, si nos vamos desplazando hacia la izquierda en el gráfico, en la curva de velocidad, hasta un punto en donde ya si la obstrucción es demasiado crítica, la velocidad empieza a bajar, porque el flujo es tan mínimo que no alcanza a aumentar la velocidad. Y de alguna manera, si nos basáramos solo en eso, podríamos llegar a confundirnos o depender mucho de nuestro ojo para determinar si esa obstrucción es realmente crítica o no, ya que la BPS en ese caso no nos permitiría discriminarlo. Más aún teniendo en cuenta los casos de las que son raras, pero que existen, las obstrucciones muy largas, en donde la velocidad no llega a aumentar porque no es una obstrucción focal, sino que es una obstrucción larga, continua, en donde la velocidad es mucho menor a la esperada, la velocidad pico sistólica, lo que esperaríamos si la comparáramos con una obstrucción focal, puntual. Entonces es en base a esto que surge la necesidad de usar un poquito más los otros criterios, como la velocidad de fin de diástole, los índices y la velocidad pico sistólico posterior a la estenosis. De esto surge esta tabla, que es del consenso de la SAC de este año de ecodoppler vascular, en donde poder usar este conjunto de criterios nos permite ser un poco más precisos y además también ser más precisos en cuanto a lo que es los grados de obstrucción que podemos estimar. Podríamos dejar de hablar de 70 al 99 y pasar a hablar de 70, 80 o 90. Algo que habitualmente se hace en los informes, muchas veces ponemos es del 70 al 99, pero más cercano a un 70 o más cercano a un 90, en base un poco a los otros parámetros y a quizás criterios que no estaban tan del todo unificados. Bueno, teniéndolos así unificados, creo que todos podemos hacer lo mismo y ser un poquito más precisos. Puesto de una manera más simple, para no recordar todos esos valores, eso lo podemos tener a mano a la hora de necesitar hacer un informe, pero lo más simplificado, lo que podemos llegar a ver es la velocidad pico sistólico nos sirve en principio para determinar que si una obstrucción es hemodinámicamente significativa porque aumenta la velocidad a más de 125, eso ya es más del 50%. Si queremos corroborar que esa obstrucción es severa, es decir, más del 70% de obstrucción, vemos la velocidad de fin de diástole y si es mayor a 100, esa obstrucción es severa.
Y si queremos saber si la obstrucción es crítica, ahí lo mejor es ir a mirar el sector del vaso posterior a la estenosis. Entonces vemos la BPS en el sector posterior a la estenosis, y si es baja, menos de 30, lo que sería el equivalente a un flujo parvus tardus después de una obstrucción, eso nos habla de que la obstrucción es de más del 90%. Entonces de esa manera lo podemos cuantificar de una manera más precisa y mejor. ¿Por qué hacer esto? Bueno, en principio uno diría una obstrucción del grado que sea, si es asintomática, en general uno no lo va a operar, el tratamiento es más o menos el mismo. Bueno, tener una progresión de la estenosis en el seguimiento de un 20% es un predictor de riesgo, también duplica casi el riesgo de stroke en el seguimiento, y si podemos cuantificarlo mejor, la verdad que es un parámetro que nos podría ser útil, por lo menos para la predicción del riesgo del paciente. Después discutiremos qué hacemos con el paciente, si solo por eso se va a revascularizar o no, eso es discutible, pero en lo que es la predicción del riesgo, junto con los otros parámetros que veíamos antes, como las características de la placa, el tamaño de la placa, la progresión de la estenosis es un predictor de riesgo de ACV. Parece así que puede llegar a duplicar el riesgo en los pacientes que progresan en su estenosis en el seguimiento. Catalogándola del 70 al 99 a veces es más difícil, porque pasar del 70 al 90 es un poco dentro de la misma categoría, entonces al hacerlo así nos podría ayudar. Otro parámetro que se puede tener en cuenta a la hora de categorizar mejor el grado de obstrucción es mirar la circulación intracraneana. No estamos tan acostumbrados a hacerlo rutinariamente. Algunas cosas son relativamente fáciles de hacer, como por ejemplo ver la circulación de la arteria oftálmica, que nos daría una idea de la circulación distal a la estenosis, que muchas veces no la podemos ver, y es una de las limitaciones del eco, a veces no llega a la ventana a ver la obstrucción a nivel distal, y ver un flujo en la arteria oftálmica reducido o incluso invertido en el caso de las obstrucciones nos puede confirmar la obstrucción hemodinámicamente crítica, muy severa. Entonces, un poco a modo de resumen de lo que estuvimos viendo, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar en el informe en alguno de estos pacientes, o algún paciente como ejemplo de los que podríamos evaluar? Bueno, estaría bueno tanto a la hora de poner en el informe como de ir a buscar en el informe, ver cuál es la carga de ateroma que tiene el paciente, porque sabemos que cuanta más, mayor riesgo, cómo son esas placas, si nos parecen estables o inestables, y en el seguimiento ver si el tratamiento médico con estatinas de alta intensidad y altas dosis surtieron efecto, si la placa va perdiendo signos de vulnerabilidad, o por el contrario, los tiene pese al tratamiento, cuál es la obstrucción hemodinámica en el grado quizás más preciso posible. Y está bueno también incluir en el informe, sobre todo para quien lo lee, cuáles son las limitaciones del estudio, si realmente pudimos estimar bien la obstrucción hemodinámica, hacer una placa muy mixta con mucho calcio que no nos deja ver cómo es, si tiene lípidos o no, si tiene úlceras, cómo son los bordes. Y todo eso nos puede ser útil en el seguimiento del paciente para tratar de predecir su riesgo y ver en dónde estamos parados. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Sebas. Yo les propongo, si quieren, hacemos la segunda parte, que es de vascular periférico, y ahí sacamos todas las dudas para no quedarnos con este tema solo y poquito tiempo para el otro. ¿O qué les parece? Me parece excelente, de acuerdo. Avanti, Bueno, entonces. perfecto. El que quiera anota preguntas y todo en el chat. Sí, las manda por el chat y las vamos Paso anotando. a la otra presentación. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, comenzamos entonces con esta otra charla. Vamos a tratar también de que sea cortita, que no es un tema que en general apasione mucho, la claudicación intermitente. También empezamos como a manera de introducción y para ponernos en tema, lo que podría ser un caso clínico, un hombre de mediana edad, tabaquista, hipertenso, sin mucho antecedente ni tratamiento, que nos consulta por claudicación a 200 metros, y le encontramos una ateromatosis suboclusiva en la femoral derecha a nivel del tercio medio, con un flujo distal posobstructivo. No presenta otras obstrucciones significativas en el resto del árbol vascular, es esa lesión puntual que le está generando la claudicación de la pierna derecha. Entonces nos preguntamos,
¿qué haríamos? ¿Qué plan de tratamiento vamos a empezar con este paciente? Y en general tenemos dos aspectos. El de la izquierda, que es el que todos nos sentimos cómodos usando y es con el que más acostumbrados estamos a ver, porque es el tratamiento en general de la enfermedad cardiovascular. Es decir, tratamiento de los factores de riesgo, cese del hábito tabáquico, un estilo de vida saludable, control de la presión arterial, idealmente con un IECA, pero pueden ser otros, dosis de estatinas, altas dosis de estatinas, perdón, con un objetivo de LDL bastante bajo, y antiagregantes. Es el tratamiento en realidad estándar para la presencia de enfermedad vascular en cualquier árbol, en cualquier territorio. En esta charla vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en lo de la derecha, que es lo secundario, porque en sí no previene, como dice el título de la izquierda, no nos va a reducir el riesgo de muerte, de ACV o de infarto, de eventos duros, sino que vamos a estar más enfocados en simplemente lo que es el alivio sintomático, la mejoría de la calidad de vida, o el riesgo de amputación, que no son poca cosa, pero son quizás un aspecto que queda más relegado por el otro. En particular, lo que sería el plan de rehabilitación de la caminata y el uso de drogas vasodilatadoras. Decíamos entonces el tratamiento general de la enfermedad cardiovascular, trataríamos de hacer lo posible para que el paciente deje de fumar, le daríamos estatinas a altas dosis, independientemente del valor de colesterol, pondríamos un objetivo de LDL bien bajo, nos trataríamos con IECA por ser hipertenso en lo posible, y un antiagregante plaquetario. Estas son las recomendaciones de la última guía, por ser vascular periférico lo consideramos de muy alto riesgo, le ponemos el punto más bajo como objetivo de LDL en lo posible. Y decíamos, bueno, el tratamiento sería el enfoque general, tratar la enfermedad cardiovascular, como hacemos igual con un coronario o con un enfermo vascular de cualquier otro territorio. Nos plantearíamos eventualmente la necesidad de revascularización, si es necesario o no, en base a cómo está la pierna y en base a su capacidad de caminata y qué es lo que el paciente necesita por su actividad, por su trabajo, por su vida diaria. Y en el medio queda un poco lo que es el tratamiento en sí de la claudicación intermitente, a través de la rehabilitación y de los fármacos vasodilatadores. Eso es de lo que vamos a hablar ahora un poco más en detalle en esta charla. Para empezar con lo que es la rehabilitación física, es un aspecto, yo considero que es bastante importante tenerlo presente siempre a la hora del tratamiento de estos pacientes. Podríamos decir que está recomendado en casi todos los pacientes que tengan claudicación, salvo que tengan alguna contraindicación fuerte, como ser una isquemia muy crítica, un pie diabético no bien cuidado, en mal estado, o pacientes con una cardiopatía sintomática, con angina, digamos, con enfermedad coronaria sintomática. Bueno, ahí podríamos considerarlo para no hacerlo, por supuesto, pero en general todos los pacientes deberían tener un plan de rehabilitación siempre que se pueda. Si es supervisado da mejores resultados que simplemente decirle al paciente salga a caminar y con un determinado plan. Y el beneficio de esto es tratar de intentar aumentar el tiempo de caminata, la tolerancia al dolor, aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida. No tiene un cambio en el pronóstico, o por lo menos no hay evidencia, hay varios factores que pueden afectar esto, eso lo podemos discutir después, pero en sí no tenemos evidencia de que un plan de ejercicio físico nos cambie el pronóstico a nivel de lo que es eventos duros, mortalidad en estos pacientes. ¿Cómo son los protocolos de entrenamiento físico? Son por intervalos. Lo que hacemos es, se le pide al paciente que en un plan de 3 veces por semana, entre 30 y 45 minutos, haga caminata, lo más común es en cinta, pero puede no ser en cinta, de intervalos de caminata y descanso. Son entre más o menos 3 y 5 minutos cada uno, pero depende de la capacidad del paciente y de la tolerancia a los síntomas. Se hacen 3 o 5 minutos de caminata hasta que desarrolla los síntomas en un grado leve a moderado, digamos, y después un periodo de descanso que puede ser activo o pasivo hasta la recuperación del síntoma, y se empieza de nuevo. Entonces durante 30 o 45 minutos el paciente camina y descansa hasta evocar los síntomas de claudicación. Se lo hace personalizado según el grado de obstrucción, de claudicación del paciente y el estado general, y se trata de que sea progresivo, no requiere telemetría, o por lo menos no está indicado que sea con telemetría, solo con una valoración cardiovascular, un apto físico previo,
Lo ideal es hacerlo al menos 3 meses, idealmente 6, y de ahí en adelante, y después hacer un mantenimiento de al menos 2 veces por semana una vez que el paciente ya alcanzó el objetivo. Hay otras alternativas, la verdad que el protocolo de caminata, dolor y descanso es molesto y la verdad que no es agradable, muchos pacientes no lo quieren hacer o no les gusta. Entonces hay otras alternativas, se pueden hacer planes de caminata sin dolor, o entrenamiento domiciliario, se le arma un plan al paciente, se lo da, el paciente lo cumple y cada tanto se van haciendo controles. La verdad que hoy por hoy con el tema de la teleconsulta creo que lo podríamos poner incluso en el mismo plano que el asistencial, así que esto de la eficacia es cuando no tiene un personal de salud que lo está siguiendo en vivo, por así decirlo. También se pueden hacer ejercicios en ciclo ergómetro, en donde no generan síntomas de claudicación en los gemelos, o ciclorrómetro de brazos para los pacientes que están muy limitados en su movilidad, pero cada uno con menor eficacia. En cuanto a lo que es los resultados en números, puede mejorar, es muy variable, depende de las series, los estudios, pero puede mejorar hasta un 180% del tiempo de caminata total sin síntomas, y el tiempo máximo de caminata hasta que claudica y no puede continuar es hasta un 120 o en algunas incluso más. Los beneficios empiezan a verse al mes prácticamente, a los 2 meses, y a partir de las 12 semanas los beneficios ya están casi, son bastante significativos y siguen progresando incluso hasta el año. Lo más importante de esto, que me parece a mí, es que un buen plan de rehabilitación supervisada puede llegar a tener la misma eficacia que una revascularización temprana en los pacientes con enfermedad aortoilíaca o femoropoplitea. No hay mucha evidencia, o por lo menos de lo que yo he buscado, que haya encontrado en enfermedad infrapoplitea. Más que nada es en femoropoplitea y aortoilíaca, pero se logran los mismos resultados. Y es mejor, los resultados son mejores que solo con el tratamiento médico, incluso con drogas vasodilatadoras. Este es uno de los estudios por ahí más grandes que mostró esto, que muestra cómo la línea en roja es la de angioplastia inicial como primera medida, sumado al tratamiento médico, y la línea verde es la de ejercicio supervisado. Y muestra cómo a los 6 meses un plan de ejercicio versus una angioplastia temprana de una lesión femoropoplitea da los mismos resultados, la misma distancia caminada libre de síntomas. E incluso con el entrenamiento se logran más distancias totales porque bueno, el paciente está más entrenado, más habituado, logra revertir un poco la atrofia muscular que surge del desacondicionamiento por la claudicación, entonces los resultados son prácticamente mejores que la angioplastia temprana como primera medida. Se hicieron incluso análisis de costo-efectividad de esto, y la verdad que resulta que es bastante muy bueno a nivel de costo-efectividad. El ejercicio supervisado para lo que es presupuestos entre bajos e intermedios, para presupuestos muy altos y planes a muy largo plazo, bueno, ahí ya quizás pierden la comparativa con la angioplastia temprana, pero la verdad es que para la gran mayoría de los casos es una muy buena medida costo-efectiva hacer un plan de rehabilitación temprano, antes de pensar en revascularizar. Bueno, el otro aspecto que podríamos plantearnos en un paciente con claudicación intermitente es el uso de fármacos vasodilatadores. Cuando hablamos de vasodilatadores en enfermedad arterial de miembros inferiores, prácticamente en el paciente ambulatorio, prácticamente hablamos de cilostazol, no hay muchas opciones más. En realidad sí las hay, pero ninguna como el cilostazol. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, tiene varios efectos porque actúa en varios mecanismos después de su mecanismo principal, que es el de la inhibición de la fosfodiesterasa. Es vasodilatador, es antiplaquetario reversible y antiproliferativo. Esto nos da beneficios en 2 escenarios, lo que sería el alivio de los síntomas en el paciente que tiene claudicación por su efecto vasodilatador, y es muy útil en lo que es la protección de stents por el efecto antiplaquetario y antiproliferativo. Previene, reduce la stent trombosis y la restenosis del stent. Un esquema simple, simplificado de lo que es el mecanismo de acción del cilostazol. Decíamos, actúa sobre la fosfodiesterasa 3, que es una enzima que actúa en la reconversión del AMP cíclico, que es la vía de la adenilato ciclasa, que después terminan en un montón de cadenas intracelulares que terminan dando efectos sobre el músculo liso, las plaquetas, el endotelio, y de ahí todos los efectos que mencionábamos antes. Volviendo a lo de antes, las indicaciones son 2. El tratamiento sintomático para aumentar la caminata. Los números también son variables, sobre todo
en la comparación con placebo, pero da beneficios en lo que es el alivio sintomático, y en los revascularizados para protección de stents, como decíamos recién. En cuanto a evidencia que tengamos para indicar el cilostazol, en los dos escenarios, para claudicación intermitente, lo más grande que tenemos es este metaanálisis de 2014, en donde muestra, es un metaanálisis de todos los estudios que se habían hecho hasta el momento, o los principales estudios que se habían hecho hasta el momento sobre cilostazol, en la dosis de 100 miligramos 2 veces al día, pero también algunos en la dosis de 50 2 veces al día, y en todos, o casi todos, consistentemente dio beneficio a favor del cilostazol en lo que es mejoría de el tiempo de caminata, el alivio de los síntomas y la calidad de vida. Ninguno dio, como decíamos con el plan de ejercitación, ninguno dio cambios en mortalidad, en beneficio de mortalidad. Y evidencia a favor de su uso en pacientes revascularizados también. Acá hay un poco más de evidencia, un poco más fuerte, porque se evaluaron algunos eventos un poco más duros, como la restenosis, la stent trombosis, o incluso la amputación, el riesgo de amputación, y en todas también dio consistentemente que es una droga que reduce el riesgo de esos eventos. Vale aclarar que tampoco dio cambios en la mortalidad, ¿no? Vale aclarar que todo esto es casi exclusivamente en población asiática, principalmente japonesa. El cilostazol surge más que nada un poco como alternativa al clopidogrel hace varios años, por la resistencia alta al clopidogrel que tienen en lo que es revascularización, y hay poca evidencia occidental o extrapolable a, por ejemplo, nuestra población. Tanto en lo que es la evidencia en sí como en su utilidad, porque, digamos, si hablamos de resistencia al clopidogrel, o ahora incluso que tenemos otras drogas que podríamos usar como alternativa, bueno, esto quizás hay que ver si no queda un poco antiguo, pero la verdad es que la evidencia está y da a favor. Como otro punto a tener en cuenta son los efectos adversos del cilostazol. Son bastante frecuentes, en general son leves, pero son una causa frecuente de discontinuación del tratamiento, porque son síntomas molestos, cefalea, mareos, diarrea, taquicardia, y no son infrecuentes. Entonces, es algo para tener en cuenta a la hora de indicarlo. Y lo más importante, tener en cuenta que está totalmente contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca o en situaciones en donde se pueda generar robo coronario. Recordemos que el mecanismo de acción es compartido con lo que sería el dipiridamol o la milrinona, son drogas que actúan por esa vía, podemos generar robo coronario en el paciente, o digamos, está contraindicado en insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria sintomática. Y otro punto importante son las interacciones. Hay que tener en cuenta a la hora de indicarlo, tratar de buscar una reducción de la dosis a la mitad, siempre empezar igual como muchas drogas, con una dosis baja e ir progresando la según tolerancia, pero puntualmente cuando hay riesgo de interacciones, empezar con una dosis baja y no tratar de aumentarla. Puede ser con interacciones con diltiazem, omeprazol, simvastatina, fluoxetina y algunos antimicrobianos. Y de los efectos adversos, quizás el más preocupante es los sangrados. Con respecto a esto hay información bastante diversa, desde estudios que dicen que el riesgo de sangrado no es un problema, a otros en donde sí, el riesgo de sangrado es un problema y hay que usarlo con mucha restricción. Pero en general hay bastante consenso a que si bien los sangrados son frecuentes, en general son leves y no aumentaría el riesgo de sangrados mayores, en principio. O por lo menos no hay evidencia de que aumente el riesgo de sangrados mayores. En base a esto igual, una de las recomendaciones por ahí más sensatas, por así decirlo, del uso de cilostazol, es la que hicieron en lo que sería como el ANMAT europeo, que regula el uso de medicamentos, y ellos recomiendan, en base a datos de efectos adversos y sangrados e interacciones, usar la droga como una segunda línea, es decir, su efecto es simplemente vasodilatador, ese efecto lo podríamos reemplazar inicialmente por una terapia de rehabilitación física, que sería la primera línea, y usarlo solamente si fracasaron esas medidas, las medidas principales de tratamiento de enfermedad cardiovascular y la rehabilitación física como tratamiento de la claudicación. Reevaluar su utilidad y la necesidad de continuar el tratamiento a los 3 meses, porque si el paciente no obtuvo mejorías en lo que es la distancia caminata y el alivio de síntomas, no tiene sentido que lo sigamos usando. Desaconseja el uso en lo que sería el triple esquema, o adicionarlo a aspirina y clopidogrel por el alto riesgo de sangrado, y tener siempre precaución con las interacciones y tener muy presentes las contraindicaciones de la droga.
podríamos decir, como hacemos en general con los antiagregantes y anticoagulantes, hacer una especie de balance entre el riesgo isquémico de nuestro paciente y el riesgo de sangrado. Si el riesgo da a favor de usarlo, lo podríamos usar sin mayor miedo, pero si es un paciente de alto riesgo de sangrado y por el cual no prevemos que vaya a ser una gran mejoría significativa de sus síntomas o un gran beneficio, la verdad que no tiene mucho sentido usarlo en ese escenario. Resumiendo un poquito lo que decíamos hasta ahora, ¿cuáles son las ventajas de esta droga? Es de bajo costo, mejora sustancialmente los síntomas de claudicación, nos puede ayudar, una buena estrategia es usarlo como potenciador de la rehabilitación. Si un paciente lo necesita y necesita aumentar mucho la distancia y la tolerancia a los síntomas, se pueden usar las dos cosas y el paciente va a caminar y lograr mejores resultados. No está demostrado que tenga un alto riesgo de sangrado y puede ser usado incluso en pacientes revascularizados con evidencia a favor. Las desventajas, lo que veníamos diciendo hasta ahora, tener en cuenta sus interacciones, sus efectos adversos, sus riesgos, y que no hay una gran evidencia de beneficio en lo que serían eventos duros. ¿Qué otras alternativas tenemos como drogas vasodilatadoras para la claudicación intermitente? No muchas, en realidad. La más directa es la pentoxifilina, que actúa por la misma vía, pero tiene menor eficacia, y en la comparación directa digo que es peor. Así que no tiene mucha utilidad. Y después hay muchas otras, pensando siempre en el paciente estable, ambulatorio, digamos, no en una isquemia crítica. La verdad que no hay muchas otras opciones, no hay evidencia a favor, por lo menos por ahora, de otras drogas mejores que el cilostazol. Y recién ahí después nos plantearíamos la revascularización. Son dos escenarios en donde el paciente podría ser revascularizado, un paciente con claudicación intermitente. La primera es como un caso de en la web de Hola, sí, parece que a Sebastián se le cortó la comunicación. comunicación. ¿Están los demás ahí? Sí, acá estamos. Ah, Se le cortó a Seba. A ver si vuelve. ¿Querés ir comentando tus preguntas, Meli? A ver, ¿volvió? ¿No volvió? Ahí dejó de compartir. ¿Querés comentar preguntas vos? Dale. Bueno, aprovecho y comparto preguntas. Lo que pasa es que no va a estar Seba. Ahora, no sé si se escucha. Ahí llegó. Ahora, ahí está. llegaste. Ahí estoy. Se me congeló la cámara, pero volví. Bueno, ya estaba, era la última diapositiva. Después volvíamos al caso clínico y la idea era hacer una conclusión entre todos de cómo continuaríamos con el paciente que habíamos presentado al principio. Cuando una carotida. Bueno, las preguntas. Dale. Bueno, Sebas y todos, Sí. trato de recopilar las preguntas que hicieron todos, salvo las últimas dos. La última riesgo de ruptura. Bueno, empiezo por la última entonces. Hay una pregunta, la última, ahora recopilo las demás. ¿Cuándo una placa carotidia, lee la voz? Cuando una placa en carótida presenta riesgo de ruptura, ¿qué se hace? ¿Se deriva, internar? ¿Cómo nos manejamos en consultorio de eco ante esa situación? Bueno, esa es una de las preguntas principales, me parece. Si vamos a lo que dice la guía, por ejemplo, en principio una placa asintomática, por más grave que sea hemodinámicamente, en realidad siempre optamos primero por el tratamiento médico. Sobre todo el tratamiento médico intensivo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que si miramos lo que son los números de riesgo de ACV desde los últimos 10, 15 años, ha bajado mucho en lo que son las series de enfermedad carotidia y stroke, de riesgos anteriores de más del 10% a menos del 3% con tratamiento médico óptimo. Entonces el tratamiento médico siempre es la opción principal. Creo que salvo que estemos en presencia de una placa con un trombo, así decirlo, hablando mal y pronto, flotando en la luz, o una úlcera con debris, con mucho riesgo de embolización casi inmediata, que en ese caso sí, lo mandaríamos a internar y probablemente se revascularice, a una endarterectomía, o lo evalúa el cirujano. Creo que en general lo otro va más a un tratamiento crónico, en mi opinión. Pero si miramos lo que dice la guía dice que podríamos, sin mucha evidencia, que podríamos reconsiderar como tratamiento de revascularización a los pacientes que tienen muchos parámetros de alto riesgo, aún asintomáticos. Una placa con muchos signos de vulnerabilidad, en la que creemos que
tiene un alto riesgo de stroke a corto plazo, o si viene tratado con estatinas a dosis altas, pero la placa parece progresar en su tamaño o en sus signos de riesgo, ahí la guía nos dice que podríamos considerar revascularizarlo, y creo que con razón. Evidencia a favor de eso, me parece que no hay. Es más una decisión clínica, pero sí, serían esos los escenarios, me parece. No sé si responde la pregunta. Bueno, buenísimo. Hay varias preguntas. Una de ellas, la primera, fue de Gabriel. ¿El seguimiento de las placas es útil a lo largo del tiempo y si podemos ver cambios con el tratamiento? Porque muchas veces uno le pide al paciente con los años, le va pidiendo estudios carotídeos y las descripciones de uno u otro operador no siempre son sencillas para la comparación. ¿Se pueden ver cambios? Sí, se pueden ver, pero claro, depende, como decíamos, así como pasa con la BPS, que un poco cada centro o cada operador usa un poco sus criterios y no está tan unificado. A veces también nos limitamos un poco de alguna manera a las plantillas, en donde, bueno, ponemos sí la placa fibrolipídica, fibrocálcica, algo más estándar, y está bueno por ahí hacer una descripción, pero claro, queda a, digamos, un poco criterio de lo que es quien hace el estudio. Por ahí lo bueno es tratar de que el seguimiento se haga siempre en el mismo lugar, o con los mismos operadores, pero sí, se deberían poder ver cambios. Yo creo que la utilidad del seguimiento de los pacientes estables, asintomáticos, es eso, es ver la eficacia de nuestro tratamiento. Si un paciente que tiene una placa que nos parece de alto riesgo porque es muy lipídica, le hacemos un tratamiento intensivo con altas dosis y la evaluamos al año y ya tiene algunos signos de ser un poco más fibrosa, con una capa más gruesa o con algo de calcio, esa placa está en vías de estabilización, podríamos asumir, y eso nos reduciría el riesgo. O lo contrario, vemos que la placa sigue igual, en ese caso podríamos pensar que no estamos logrando el objetivo terapéutico. También por ahí queda un poco más a criterio de decir, bueno, si yo tengo una placa que parece muy estable, muy crónica, con mucho calcio, con un borde bien grueso, con una capa bien gruesa, y nos parece crónica, ahí no sé realmente cuál es la utilidad de seguirlo crónicamente, pedirle un eco seguidamente todos los años, porque por ahí ya estamos asumiendo que es de bajo riesgo, o seguirlo un tiempo y ver si se mantiene en el mismo grado de obstrucción, quizás, bueno, podemos... Es como que un poco hay muchas preguntas vinculadas a, sobre todo, ¿qué tipo de placa es la que motiva que los cardiólogos clínicos intensifiquemos o no el régimen de estatinas? Básicamente, cuando la placa crece, intensificamos, cuando la placa es grande, cuando la placa es muy lipídica, o sea, ¿con qué tipo de alarma nos movemos los cardiólogos clínicos en base al estudio? Digamos, para resaltar, Sebas, ¿qué pondrías como, a veces ponele, una plaquita muy chiquita, ¿tenemos que poner estatinas de intensidad secundaria, de prevención secundaria o no? ¿Qué No, yo creo que para todo paciente vascular el tratamiento es de estatinas de dosis altas, un tratamiento agresivo, ¿no? De alta intensidad, con dosis altas y con un objetivo de LDL bajo, por lo que nos dicen las guías. Pero después, a la hora de reestratificar el paciente y decir, bueno, este paciente está bien o este paciente es de muy alto riesgo, más allá de eso, o sea, un riesgo por encima del que ya nos da la enfermedad vascular, es el paciente que tiene una placa muy grande y muy ecogénica, muy poco ecogénica, o sea, muy lipídica. Eso, los que hacemos eco deberíamos tratar de siempre ponerlo en el informe y resaltarlo como conclusión principal, es una placa que parece vulnerable. Nunca vamos a poder afirmar que la placa es vulnerable o no, porque eso es también una cuestión de probabilidades, pero las placas que parecen vulnerables son esas, las que son muy lipídicas, que eso lo deberíamos remarcar como una placa de componente de predominio lipídico, que parece frágil, o muy voluminosa, también en caso de que sea a predominio lipídico. Esos son, creo que, los dos aspectos también más frecuentes, porque por ahí lo que uno, por la sensibilidad y especificidad del método, lo que uno mejor puede ver es qué grado de ecogenicidad tiene y qué tamaño tiene. Después, encontrar una hemorragia intraplaca, sí, es de muy alto riesgo, pero la verdad que es poco específico, es más difícil de ver y es más infrecuente. Lo que más nos tiene que alarmar es el tamaño y la ecogenicidad, que sea muy baja. Y eso es alarmante. también, por ahí, la otra pregunta que para el cardiólogo clínico es importante, en una carótida sintomática, en general uno lo estudió y avanzó. En una carótida significativa, de 70 o más, de 70, 75, 80, asintomática, cuando uno dice, bueno, verifico con una tomografía,
hago algo? ¿Cuándo uno avanza? Estando con tratamiento a full de estatinas y antiagregación, todo lo que corresponde. No, creo que ahí, volviendo un poco a lo mismo, si creemos que es una placa de alto riesgo porque el eco nos da algún indicio de que la placa puede tener sangrado, alguna úlcera, una superficie muy irregular, quizás ahí está bueno constatarlo con otro método más específico. Si es que pensamos en que de ser positiva esa información lo mandaríamos a revascularizar como medida principal, o hacer algún cambio en el tratamiento. Pero si no, creo que no sería necesario en el paciente asintomático. El eco ya nos dice que el paciente tiene una placa grande. Hay un corte. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Perdón. En el paciente asintomático que tenga una obstrucción grande, que uno tenga dudas, digamos, si nosotros queremos avanzar un poco más, creo que un poco está en una de las diapositivas que puso Seba, si en un Doppler transcranial tiene hits, o si tiene evidencia por imagen de que está embolizando el cerebro, aunque no tenga síntomas, bueno, uno podría plantear algo, me parece a mí, más invasivo. Ahora, el valor de corte, digamos, el valor el grado de estenosis, más allá de las características de la placa, el grado de estenosis en forma aislada, también... ¿Hay un valor que indique avanzar? Por ejemplo, si tiene 95%, ¿lo vas a estudiar para revascularizar? No creo que, en mi opinión por lo menos, no creo que necesariamente solo por el grado de obstrucción haya que pensar en revascularizarlo o no, si está asintomático, ¿no? Si tenemos la confirmación de que realmente está asintomático, salvo, como decía Guille recién, algún indicio de que la placa está embolizando o que tiene parámetros de muy alto riesgo más allá de la obstrucción. Pero en sí, como veíamos en una de las filminas que les mostraba, ese cuadrito en donde a un mismo grado de obstrucción la placa puede ser de muy alto riesgo o de, entre comillas, bajo riesgo, aún teniendo una obstrucción hemodinámicamente significativa, porque no todas las placas embolizan, el riesgo con el tratamiento médico óptimo es relativamente bajo, el riesgo de ACV. Entonces, creo que de a poco, a medida que vamos profundizando un poquito más en la información del eco o de las técnicas de imagen, creo que nos permite discriminar un poquito cuáles son las placas realmente de más riesgo, y son en verdad, las inestables, más allá del grado de obstrucción. Las que progresaron en su grado de obstrucción o las que tienen signos de inestabilidad, como ser frágiles con riesgo de ruptura. Creo que de a poco vamos llegando más a eso. Sí, acá hay otra pregunta que pregunta si hay estatinas que tengan más interacción con el ciprofloxacin que otras o no. Sí, yo ahí ponía la simvastatina. Aparentemente es esa, porque ahora realmente de farmacodinamia, de farmacocinética, no recuerdo todas de las estatinas, pero es por la interacción con el CYP2C19 y 3A4, son las que actúan en ese, que no todas las estatinas pasan por la misma vía de metabolización. Entonces es con algunas estatinas. Acá hay otra pregunta, Sebastián, las estenosis, en el caso de estenosis carotidas bilaterales, ¿cambia en algo de todo lo que hablamos, cambia el criterio clínico de manejo, de toma de decisiones? Para revascularizar. Sí, ahí ya, claro, bueno, eso está bueno aclararlo. En realidad estamos hablando siempre de las unilaterales. Tener una estenosis severa bilateral, ahí ya es un riesgo mucho más alto y creo que amerita pensar en una revascularización, o por lo menos charlarlo con el cirujano para ver si es un paciente para revascularizar. ¿Cuál es la tasa de sí, mortalidad o complicaciones, morbilidad, morbimortalidad en un centro con experiencia? ¿De angioplastia o de endarterectomía? ¿Hablas de cirugía, Eduardo? Sí, en ambos casos, sí. Bueno, en general... No deberían operar si superan el 5% de complicaciones. ¿Sí? Uno no debería intervenir una carótida en un centro que no tiene la suficiente experiencia, la cantidad de pacientes tratados como para poder garantizar el resultado. Sí, las guías clásicas, actualmente, como decía Sebas, el tratamiento con estatinas intensivo y la antiagregación bajaron tanto el riesgo de ACV asociado a la enfermedad carotídea, unilateral sobre todo,
el equipo quirúrgico o de tratamiento debería ser tan bueno que tenga, de ser posible, menos del 3% de complicaciones periprocedimiento para que justifique avanzar, porque la tasa de complicaciones sin el procedimiento bajó mucho en enfermedad carotidia. Claro. Sí, por eso es que casi no está indicado en el asintomático, porque en el balance riesgo-beneficio es difícil. ¿Y cuál es la conducta frente a la estenosis carotidia en procedimientos de revascularización miocárdica? Ahí creo que estamos en una situación parecida. Si es una estenosis severa o incluso oclusiva unilateral, se lo revasculariza con una evaluación neurológica previa, pero se lo revasculariza. No habría contraindicación. Si es una estenosis severa bilateral, o una ocluida y la otra severa, bueno, ahí sí amerita la revascularización previo como para hacer protección cerebral. Perfecto. Sebas, hay una pregunta, no, para no meternos en la enfermedad combinada, que después caso a caso uno revisa qué hacer, ¿no? Hay una pregunta, hay varias. Hay una de si usamos o no la triple terapia. O sea, entendí que se trataba de evitar la triple terapia, o sea, cuando un paciente viene con tratado porque tuvo una angioplastia con, por ejemplo, clopidogrel, y además está recibiendo aspirina porque es de prevención secundaria y tiene enfermedad vascular periférica y le tocaría silostazol, eso sería un triple esquema. Claro. ¿Tratamos de evitar eso? No está, digamos, está indicado, o sea, se puede usar, no es algo de muy alto riesgo. Creo que depende un poco del paciente, como decíamos antes, y depende un poco de la revascularización. No me quiero meter mucho en lo que es la revascularización en sí, pero bueno, no todos los sitios de implantación de un stent son iguales, hay sitios de más riesgo, zonas de flexión, lesiones más complejas, entonces creo que depende un poco. Si el paciente tiene una revascularización que podría no ser muy duradera o que la permeabilidad de la revascularización puede estar en riesgo, creo que ahí se puede usar el triple esquema y está bien. Siempre y cuando el paciente no tenga un riesgo alto de sangrado. Creo que en base al balance de riesgo y beneficio, ahí es que se puede usar o no el triple esquema. Algo similar a lo que hacemos con la anticoagulación y la antiagregación en los coronarios. Hay un par de preguntas, una del IMT, que me quedó creo sin contestar. O sea, el IMT, bueno, bajó mucho en su, digamos, en su fuerza de riesgo, en cuanto al riesgo. Si el IMT amerita, si tener incremento del IMT amerita la indicación de estatinas, personalmente pienso que un IMT aislado no debería mover la indicación de estatinas, a diferencia de la presencia de placa, ¿no? Claro, sí. Bueno, esto no lo dije, pero en la última guía esta de las recomendaciones de la ACE, desaconsejan usar el IMT como medida de screening, de rutina, en el paciente que no tiene placas. Sí, para cuantificar el tamaño de una placa, pero no solo medir el IMT para ver como un predictor de riesgo. Y sí, un poco creo también, como decís vos, Meli, de el que solo tiene un IMT aumentado, por ejemplo, de 1,5, bueno, ahí habría que ver si eso es realmente ateromatosis o no, y es raro igual encontrar una placa, una pared difusamente engrosada solo por ateromatosis, son los menos casos. Después hay una pregunta, me estoy salteando algunas, pero hay una pregunta de Gabriel Weisman de si hay evidencia con inhibidores de PCSK9 en regresión o no progresión de placas en carótidas o iliofemorales. Yo leí nada más cosas, ensayos que son previos a los clínicos de eso, de PCSK9 inhibidores, y hay estudios hechos en pacientes con hipercolesterolemia familiar e inhibidores de PCSK9 que como eran hipercolesterolemia familiares tenían placas en carótida, y los inhibidores se asocian a mayor regresión de placas. Pero al igual que estatinas, bueno, se requiere mucha intensidad, sostenido, y que las placas sean más bien lipídicas, ¿no? Bien. ¿Qué otra pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Después ahí había preguntado, no me acuerdo quién, no quedaba claro el tema de la triple terapia, de aspirina, clopidogrel y silostazol, cuándo correspondía o cuándo no. Sí, y no, recién Sebas un poco dijo, ¿no? Sí, no está indicado. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Acá hay un nuevo mensaje, espera un segundito, a ver. Acá hay un mensaje de el trial Fourier.
el grupo de pacientes PAD tuvo, además de menor MACE, menor eventos en piernas. Bueno, bueno, gracias por el aporte, buenísimo, de José, que en el estudio Fourier que usó evolocumab, los pacientes con enfermedad vascular periférica, o sea, los arteriales, tuvieron menores eventos clínicos asociados a la enfermedad vascular de las piernas. Que esto lo vemos en estatinas y lo vemos en inhibidores de PCSK9. En general reducen los eventos clínicos en las piernas también. Sebas, eso también se vio particularmente en el, ¿cómo se llama? En el COMPAS y en la rama que exploró eventos en vasculares periféricos, ¿no? Con rivaroxaban, ahora me acuerdo que también pasó lo mismo que en Fourier, con la rama de enfermedad vascular periférica se redujeron los eventos asociados a amputación y claudicación con rivaroxaban, o sea, rivaroxaban y PCSK9 tuvieron ese efecto. Sí, sí. Otra pregunta. Bueno, Creo que estamos, ¿no? Bueno, creo que estamos. No, un poco, nada más como mensaje, un poco lo que estábamos tratando de generar, que es la intención, es que estos temas de vasculares periféricos, de carótidas y vasculares en general, tengamos como una consolidación de medicina vascular y expertos en este tema, de manera tal que todas nuestras dudas de si carótidas severas bilaterales junto con tal cosa, si el silostazol se lo agrego, si todo esto lo podamos discutir con gente que se aboque a todo lo vascular, ¿no? Sí, una pregunta por ahí para todos es, cuando hay un paciente en donde existe la duda de la intervención o no, o de un estudio adicional, ¿con quién sería el referente, el referente para manejar estos pacientes o para tener una segunda opinión? ¿Es el cirujano o es un experto, un clínico experto en vascular, no? Claro. ¿Qué? No, que para mí la idea es poder consolidar un mini equipo de medicina vascular, que permita como juntar gente que trabaje con catéteres, gente que sepa de vascular clínico, gente que esté en lo quirúrgico, y que se pueda hacer una decisión compartida, ¿no? Y la mejor decisión para cada paciente. Pero el rol que la idea esto de que esté Sebas con este tema, tiene que ver con que haya un médico cardiólogo clínico experto en medicina vascular y que nos permita acercar todos estos casos, ¿no? Complejos. Bueno, muy bien. Seba, muchísimas gracias. Creo que una clase, dos temas muy expuestos de una manera muy clara, así que bueno, les agradecemos a todos y muchas Te vamos gracias. a mandar muchos pacientes, Seba. Muchas gracias. Bueno, Seba, iremos por armando. estar. Y Muchas los gracias a ustedes. y los esperamos en 15 días en el próximo Ateneo. Muchas gracias y que descansen todos. Gracias, chao, buenas noches a Buenas todos. noches. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Muy linda. Muy linda. Muy buena. Muy bien. Sí.